cognitiva, educación para la salud en pacientes y familiares, y en área de deterioro cognitivo y demencias. Fue jefe de programas de salud del Ayuntamiento de Madrid, profesor de cursos y máster en gerontología y neuropsicología en la Universidad Complutense y Autónoma de Madrid, en la Universidad del Rey, en la UNED, fue coordinador. También fue profesor de más de 100 cursos sobre mejora de memoria para funcionarios y profesionales, creador del método UMAM para entrenamiento de memoria con amplia documentación. Ha hecho publicaciones en revistas de impacto. Perdón, Marco, no se escucha. Maestro, correcto, no se escucha. Perdón. ¿No se escuchó nada desde un principio? Se quedaste en las revistas, que ha publicado en revistas de impacto. Perdón, gracias. También ha sido revisor de revistas nacionales e internacionales y colaboró también con la Universidad de Guadalajara en el 4º Congreso Internacional de Gerontología y nos hace el honor de estar con nosotros presente el día de hoy. También tenemos al doctor Alejandro Domínguez Rodríguez, licenciado en Psicología, tiene máster universitario en avances en investigación y tratamientos en psicopatología y salud, y doctorado en investigación en psicología por la Universidad de Valencia, en España. Diseñador en User Experience, certificado por Career Foundry con apoyo del gobierno alemán. Profesor, es profesor colaborador en la Universidad Internacional de Valencia, España. Ha hecho implementación de tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, asistentes virtuales, inteligencia artificial y plataformas online, y diseño centrado en el usuario en psicología clínica y psicología de la salud. Y tiene también una amplia trayectoria. Fue acreedor de la beca Santiago Grisolia de la Universidad de la Comunidad de Valencia, en España, donde trabajó como terapeuta e investigador con el grupo de investigación LabCitec en la Universidad de Valencia. Realizó su maestría y doctorado. Posteriormente participó como investigador invitado en el grupo de investigación Lehrstuhl for Gesundheit Psychology. Disculpe si no lo nombré bien, maestro, pero... Todo bien. El alemán es complicado. En la Universidad de Mannheim, Alemania. Ha trabajado como profesor investigador de tiempo completo en universidades públicas de México, en donde contó con perfil deseable. PRODEP dirige las intervenciones www.saludmentalcovid.com, www.duelocovid.com y www.personalcovid.com, que ofrecen tratamiento gratuito basado en evidencia científica a través de plataformas online y es realizado por investigadoras e investigadores de la Universidad Internacional de Valencia. También contamos con la presencia del licenciado Obed-Enoch Torrealba Diet. Él es administrador de empresas y actualmente se encuentra como Product Manager en el sector PYME. Diseño de programas para la digitalización de adultos mayores y uso de inteligencia artificial. Y estuvo a cargo del proyecto Enchúfate como director ejecutivo ganador del desafío COVID-19 de Alianza Pacífico y consultor BID del proyecto Workshop de Integración Tecnológica Enchúfate. Actualmente es directivo del ecosistema Mayor Digital, miembro de la comunidad de Valparaíso y Producto Manager para CIMA, robot enfocado en adulto mayor. Agradecemos mucho su presencia en este congreso. Al final tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas, la cual les agradeceré, por favor, que al poner su pregunta me pongan hacia
cuál de nuestros ponentes va dirigida, ¿sí? Y así obviamente darle más dinamismo a nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar con las ponencias. Comenzando primero con la del doctor Pedro Montejo. Invitado a este Congreso Latinoamericano de Universidades con carreras de gerontología. Soy el doctor Pedro Montejo y pues es un placer estar aquí en el campus universitario de Tonalá. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Sí, sí se escucha bien. ¿Se escucha? Hay otra voz por debajo también. Sí, Sí, como otra de voz fondo, por debajo. sí. Quitamos los micrófonos todas. Aunque sea de manera virtual. El punto que voy a desarrollar es evaluación del deterioro cognitivo mediante Machine Learning, modelos y estudios de contraste, de la plataforma accesible. Vamos a desarrollarlo de esta manera. Primero hablamos un poco de inteligencia artificial, posteriormente de lenguaje y deterioro cognitivo, la construcción del modelo de evaluación de esta plataforma, resultados del modelo y salidas del modelo para los profesionales. Trataremos al final unas conclusiones, un resumen de todo. Muy bien, pues empezamos. En primer lugar, una justificación. ¿Por qué y para qué un modelo de inteligencia artificial para el diagnóstico del deterioro cognitivo? Muy bien, pues en primer lugar, las necesidades. Hay una necesidad de diagnóstico precoz del deterioro cognitivo. Sabemos que los cambios que producen deterioro cognitivo, y en especial los cambios producidos por el Alzheimer, comienzan muchos años antes de que aparezca la sintomatología. Esa detección precoz, por lo tanto, va a ser importante de cara a una prevención y de cara a un tratamiento posterior. Este diagnóstico, al menos en una primera fase de cribado, debe ser breve para que alcance el mayor número de pacientes posible y que tenga el menor coste posible. Hay también un hecho. La inteligencia artificial puede detectar variables que el clínico no detecta y eso lo veremos más adelante. Diversos estudios diferencian por el lenguaje a los pacientes con deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, de sujetos sanos. Cada vez se está desarrollando más este campo y aquí damos un valor añadido que sería la plataforma que voy a presentar, que es la valoración que pueda ser a distancia, sin necesidad de que el paciente vaya a consulta. Y además puede utilizar cualquier medio, tanto un ordenador como un móvil, como la tablet, cualquiera de ellos. Y debe haber una doble condición, que tenga una alta especificidad y una alta sensibilidad para evitar que tengamos o alarmar a la gente, a la población con falsos positivos o falsos negativos. Para esto debemos comparar con la valoración del profesional, que es siempre el gold estándar y de comparación. Los Big Data han facilitado el desarrollo de la inteligencia artificial y de algunas de sus ramas, como son Machine Learning y Deep Learning. Mientras el Machine Learning, por lo que nos concierne, son algoritmos que utilizan árboles de decisión creados por un profesional, creados por nosotros. Permiten a los ordenadores aprender y entrenarse a sí mismos y se están utilizando en áreas muy diversas, lenguaje, reconocimiento de rostros, etcétera, etcétera. En el Machine Learning va a fundamentarse nuestra plataforma. El Deep Learning tendría otra concepción diferente y mucho más avanzada. Sería la creación de redes neuronales que van a trabajar por sí mismas, se van a entrenar a sí mismas, van a crear decisiones nuevas, árboles de decisión nuevos. Sería ya como el punto más avanzado dentro de este continuo. Realmente el diagnóstico cognitivo computerizado no es de hace 2 o 3 años, lleva ya más de 2 décadas con nosotros. Y una de las funciones más estudiadas precisamente, pero no la única, ha sido el lenguaje.
¿Y por qué hablamos del lenguaje? Pues hablo del lenguaje porque al momento de evaluar el deterioro cognitivo, las partes o las pruebas más importantes van a ser sobre memoria y lenguaje, cuando ese deterioro cognitivo se está iniciando. La memoria tenemos más claro cómo evaluarla, sin embargo, el lenguaje nos da una complejidad especial. Podemos hacer análisis acústico, análisis del sonido, análisis lingüístico, pero realmente podemos valorar el deterioro cognitivo a través del lenguaje. Y una primera afirmación es que el lenguaje ofrece muchas más variables ligadas al deterioro de las que podemos valorar en la clínica habitual. Por ejemplo, tenemos la tarea de contar hacia atrás. La tarea de contar hacia atrás, aquí vemos dos personas, las gráficas de dos personas que están contando hacia atrás. Muy bien. La inferior vemos que bueno, el contaje parece que se está desarrollando bien, hay momentos de silencio, pero está todo el tiempo esa persona está haciendo su tarea. Sin embargo, en la superior no. Vemos que la intensidad de las ondas es mucho menor y que hay espacios vacíos. ¿Qué sucede aquí? Pues sucede que la gráfica de arriba está realizada con una persona que padece Alzheimer y la de abajo con una persona que no padece ningún tipo de deterioro. Podemos observar en la de arriba alteraciones en la memoria de trabajo, entre otras alteraciones, dificultades en manejar una información semántica, etcétera, etcétera. Nos puede diferenciar o nos ha diferenciado entre Alzheimer y sin deterioro. En cuanto al habla espontánea, vemos a ver si puede también diferenciar una grabación y otra grabación. Pues aquí vemos que en la de arriba está toda continuada, la energía es más o menos la misma, la intensidad de las ondas, sin embargo abajo no. Vemos que la intensidad va decreciendo y que hay muchos espacios vacíos. De la misma manera que antes, es una persona de arriba sin deterioro y la de abajo está tomada de una persona con enfermedad de Alzheimer. Podemos suponer que aquí hay dificultad para encontrar la palabra, anomia o disnomia, dificultades de concentración e incluso agotamiento, viendo esta línea que la grabación es cada vez, en su potencia cada vez es más descendente. Podemos también verlo en cuanto a los segmentos de voz, segmentos de silencio, segmentos periódicos, segmentos no periódicos. Tenemos, por ejemplo, aquí segmentos de voz. Tenemos también segmentos de voz y segmentos de silencio, que aquí son mucho mayores. Vemos segmentos periódicos y segmentos que no son periódicos. Estos segmentos tampoco son periódicos. ¿Nos puede diferenciar esto entre deterioro cognitivo y no deterioro cognitivo? Pues realmente sí. La gráfica de la izquierda de una persona sin deterioro y la de la derecha de una persona con enfermedad de Alzheimer. Respecto a la temperatura emocional, ¿qué es lo que observamos? Vemos también dos gráficas que miden la temperatura emocional en un discurso y sobre un máximo de 100 observamos que la gráfica de la izquierda tiene una media de 94 puntos. Vemos las espículas. La gráfica de la derecha tiene una temperatura de 44 puntos. 50 puntos menores. Más abajo vemos cómo es más irregular, hay muchas más puntas y realmente la de la izquierda es una persona sin deterioro, la de la derecha es una persona con enfermedad de Alzheimer también. Tiene la temperatura emocional más baja, la persona con Alzheimer, más oscilaciones, menos energía, etc. Como conclusión, después de esta breve visión, tenemos que entre las personas con deterioro o sin deterioro hay grandes diferencias en numerosos aspectos del lenguaje y esas diferencias las podemos utilizar para el diagnóstico. Objetivos, material y métodos de nuestro trabajo. Nos planteamos para nuestra plataforma 3 objetivos. En primer lugar, elaborar un modelo de Machine Learning para diagnóstico. En segundo lugar, ver si ese modelo es válido para cribado del deterioro cognitivo, con lo cual tendremos que comparar con medidas estándar de cribado. Y el tercer objetivo será crear salidas útiles del modelo para el profesional, para que sea atractivo y para que le pueda valer realmente para mejorar incluso su valoración habitual. Realizamos un estudio transversal y prospectivo con 148 personas normales, con deterioro cognitivo leve, con demencia leve. El procedimiento siguió 4 pasos. En primer lugar, realizamos una valoración habitual que se llega a un diagnóstico con las test y las escalas habituales que utilizamos en la clínica.
Luego realizamos una valoración primera con la plataforma y el tercer paso fue realizar estudios de contraste entre ambas. Queríamos saber, naturalmente, si esta valoración con la plataforma era también útil y nos valía para comparar, nos valía también para hacer el diagnóstico y el screening del deterioro cognitivo. Luego realizamos estudios de seguimiento. Todo esto fue en el 19, los dos primeros pasos, y el tercero también, y el estudio de seguimiento pues no se pudo realizar en el 2020 por las causas que todos sabemos, y el estudio de seguimiento, como digo, se está realizando en este momento. Vemos cuál fue nuestro primer objetivo: crear un modelo de diagnóstico. Para eso tuvimos que crear un programa y acudimos no solamente a profesionales de la salud, sino también a ingenieros informáticos, lingüistas, matemáticos y gestores. Realizamos estudios de campo, viendo los 148 pacientes, posteriormente se están haciendo ya más, pero con esos 148 pacientes hicimos la recogida de datos y la grabación. La grabación, que es útil para la plataforma, se realizó en audio. Un audio que se grababa en la tablet y que se subía a la nube. En esa nube ya se han realizado posteriormente análisis de datos para dar unos resultados. La plataforma entrega resultados tanto para el paciente como para el profesional. Y diré por qué luego también, porque se da resultados para el paciente y para cualquiera realmente. Luego comparamos con la opinión del profesional, porque el programa aprende y se va modificando con esa visión que da el profesional sobre los resultados. ¿Qué pruebas utilizamos? Pues pruebas de memoria, FERAL, muy conocida, pruebas de lenguaje, fluidez semántica y fonológica, y también, en cuanto a pruebas de lenguaje, descripción de la lámina de las galletas. Hicimos también otras pruebas, pero realmente al final no se utilizaron por diversas causas. La duración de la prueba total son 15-20 minutos. Pero la inteligencia artificial, ¿qué es lo que añade? Por ejemplo, una prueba tan sencilla como es la fluidez verbal semántica. Recuerdo que es decir nombres de animales durante 60 segundos. Realmente lo que utilizamos en la clínica habitual es el número de estos animales. Sin embargo, la inteligencia artificial añade la prototipicalidad, la agrupación semántica y la temporalidad. ¿Y qué es la prototipicalidad? Pues todas las personas, o la mayor parte de ellas, cuando comienzan a decir animales, comienzan con perro y gato. Vemos ahí que de los 148, 146 dijeron estas palabras y 135 la palabra gato. Sin embargo, muy pocas o ninguna dijo ornitorrinco, oso hormiguero, etc. O sea que son más prototípicas perro y gato, con lo cual tienen más valor, da un valor distinto el programa a las que son menos prototípicas. La agrupación semántica, el clustering, hay clústeres o grupos de animales domésticos, salvajes, pues la inteligencia artificial juega con estos grupos. Número de clústeres, tamaño, distancia intraclúster, extraclúster, esto lo realiza mediante vectores matemáticos. Y otro factor que es la temporalidad, tiempo que se está en cada clúster. Luego, la inteligencia artificial añade todos estos datos, además del número de animales. Muy bien, si observamos la lámina de las galletas, que se explica durante 1 minuto y medio, además de lo habitual que estamos acostumbrados nosotros a realizar en la clínica, de los datos habituales, vemos que también trae ideas, contenidos, también capta emociones, omisiones, prosodia, tono, ritmo, uso de verbos, adjetivos, nombres, etc. O sea que añade datos de los niveles fónicos, fonético y fonológico, gramatical, morfológico, sintáctico, léxico y textual también. Añade más datos a lo que nosotros obtenemos habitualmente. El modelo de lenguaje y la memoria, de esta manera, lo conformamos tal como voy a indicar ahora. En primer lugar, el paciente realiza las pruebas, se graban y sube a la nube esa grabación. Posteriormente hay un análisis de la voz y se detectan estos patrones. Es el análisis de cómo se habla. Luego se hace un análisis de texto de los datos de la memoria y de las pruebas del lenguaje. Sería un dato que utiliza lo hablado. Y al final se utilizan técnicas de predictores perceptuales lineales y el modelo, el texto, lo analiza el Machine Learning también. Al final tenemos un análisis tanto de la memoria como de voz, como semántico, que nos lleva a un diagnóstico posible o probable, perdón, de deterioro o no deterioro.
¿Qué resultados obtuvimos? Este era el segundo objetivo, diferenciar o comparar con el profesional. Pues vemos que las distintas pruebas tienen distintas áreas bajo la curva RO, pero el modelo final tiene un área bajo la curva de 0,94. O sea que tiene 94% de clasificaciones correctas de los pacientes o de los usuarios. Esto nos puede dar una gran confianza en ese instrumento. También comparamos las variables lingüísticas con el Minimental, que es una prueba global muy conocida por todos de rendimiento cognitivo. Muy bien, pues mientras que la fluencia verbal semántica que nosotros pasamos en la clínica, en nuestra consulta habitual, tiene una correlación de 0,39 con el Minimental, pues esa misma, en la prueba con la tableta, con la plataforma, tiene una correlación de 0,67. Sí, con el Minimental, la fluencia verbal fonológica tiene una correlación de 0,29, con la plataforma tiene una correlación de 0,45. O sea que vemos que tiene más correlación incluso que las pruebas habituales en los datos obtenidos mediante la plataforma porque utiliza muchas más variables. ¿Qué salidas da para el profesional? Aquí tenemos los varios tipos de columnas y vamos a ver algunas de las pruebas, concretamente 3. Vemos las medias de la población normal en la barra azul, las medias de la población con deterioro cognitivo leve en la roja y las medias de la población en verde de la población con demencia. Vemos que el número de palabras diferencia entre demencia, deterioro cognitivo leve y persona sana. El número de sustantivos diferencia entre demencia y conjuntamente con deterioro cognitivo y sano, en el que apenas hay diferencias. Y el número de animales también tiene diferencias importantes y puede discriminar entre estas 3 situaciones: demencia, deterioro y persona sana. Y ahora si yo les pregunto, tenemos aquí un paciente en el que su número de animales está por debajo de la media y de la desviación típica. Me refiero a la barra amarilla. El número de switches también está por debajo de la media, el número de clusters por debajo y el número temporal de clúster temporal también está por debajo. ¿Qué diagnóstico diríamos de este paciente? Pues debe ser como muy sencillo. Estaríamos hablando de un paciente con deterioro cognitivo leve. Este otro caso también se lo planteo. Esta persona, sin embargo, tiene un número de animales muy superior a la media, número de switches, clúster. Estas 4 variables están 3 por encima de la media y una que está en la media. Pues realmente el paciente, pues diríamos que es un paciente sin deterioro cognitivo. Muy bien. Si además hacemos nosotros las pruebas, cualquiera de nosotros, pues que se pueden hacer perfectamente. Fíjense, entrando en esta página web que tenemos aquí, 60s.accesible.com, si ustedes entran ahí, se les podrán hacer las pruebas de una manera muy sencilla. Pues vamos a ver las pruebas, las que son de lenguaje. En primer lugar, tenemos aquí un señor en la prueba de 60 segundos que tiene una valoración más alta que la media, tanto en categorías como en número de animales, switches y temporal. Otra persona que tenemos aquí con muchos menos animales, por debajo de la media en categorías, switches y temporal. Realmente no nos es difícil decir que este paciente es sin deterioro y que este paciente tiene un deterioro cognitivo leve. Aquí es fácil, pero si las cifras estuvieran mucho más próximas del paciente y la media de la población, pues ahí nos podría ayudar perfectamente la inteligencia artificial. En la letra F también vemos que esta persona tiene por encima de la media. Estas son las palabras con sus diferentes distancias entre ellas. Y esta otra persona pues tiene en la prueba de semántica alterna muy parecida a la media de la población, que es de color más clarito. La prueba más oscura es de la población de esta persona. Y por fin la prueba de la imagen está realmente en la media, excepto en los silencios, que no ha tenido prácticamente silencios. En el informe global vemos que esta persona que está haciendo la prueba, que como digo ustedes la pueden también hacer, está por encima de la media de la población, que sería precisamente esta. Luego sería una persona que tiene un rendimiento excelente, diferente del bueno, que sería normal, o del alterado, que nos indicaría ya deterioro cognitivo. Y esas pruebas también, la plataforma nos sitúa al paciente en esta gráfica. Vemos que por una parte está la memoria, cada vez
más grave según vamos subiendo, el lenguaje a la derecha también con mayor gravedad. Y los 3 bloques, pacientes normales, pacientes con deterioro cognitivo leve y pacientes con demencia. Vemos que hay también deterioro cognitivo leve en la zona donde podríamos pensar que es demencia. Muy bien. Sitúa esta línea, esta estrella sitúa a un paciente sin deterioro, ni alteración de lenguaje ni de memoria. A este otro lo sitúa teniendo un trastorno de memoria, pero no de lenguaje. Este paciente está situado teniendo un trastorno de lenguaje, pero no de memoria. Este paciente tiene un trastorno medio de memoria y de lenguaje, sería un deterioro cognitivo leve, y este otro paciente tendría una demencia. Hay un trastorno de lenguaje y un trastorno de memoria. Aparte de situar a cada paciente, a nuestro paciente, en esta gráfica, podemos ver también cómo uno de ellos va evolucionando del trastorno de memoria hasta el trastorno de memoria y lenguaje. Si esta persona tuviera un deterioro funcional, diríamos que sería una persona con un cuadro con un síndrome de demencia. ¿Qué posibilidades de utilización tiene la plataforma? Pues tienen 3 opciones. Podemos utilizar el bloque diagnóstico completo, podemos utilizar el bloque de lenguaje y podemos utilizar la prueba de 60 segundos. Y esto tanto con ordenador, como con tablet, como con móvil. Y aquí una nota que he querido escribirla, que hay un pequeño equipo que esté bien formado y con este instrumento podría hacer miles de evaluaciones en muy poco tiempo. Los pacientes que dieran positivo en estas pruebas, probable deterioro cognitivo o probable demencia incluso, podrían ser derivados a los servicios especializados para confirmación diagnóstica con otras pruebas analíticas o para tratamiento. Y como conclusiones diría que se ha creado una plataforma de cribado de deterioro cognitivo leve y demencia a partir del análisis del habla y de la memoria. Esta plataforma realiza una clasificación correcta del 94% de los pacientes. Devuelve al profesional diversas salidas muy importantes y esclarecedoras de cara al diagnóstico. Y la plataforma permite establecer también alertas ante avances en el deterioro cognitivo de un paciente. 2 características más, que es breve y que se puede administrar en remoto. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, excelente ponencia, doctor Pedro Montejo. A los alumnos vayan por favor formulando sus preguntas para el doctor Pedro para el final de la muestra de los videos, poder comenzar con nuestra sesión. Vayan formulándolas por favor para que las puedan plantear en su momento. Entonces, continuaremos con la ponencia del doctor Alejandro Domínguez Rodríguez. Hola, soy el doctor Alejandro Domínguez Rodríguez y agradezco a la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá, por la invitación a este congreso. Presentaré el tema Relevancia del diseño centrado en el usuario para ofrecer herramientas accesibles para la prevención de trastornos mentales en la población general mexicana. Resultados con personas mayores. Este tema forma parte de la mesa temática Tecnología en el envejecimiento. Este es el índice que tendrá la presentación y empezaremos hablando de la problemática, que es la sintomatología general en población mayor. Sabe que la depresión en mayores de 65 años está asociada con discapacidad, aumento de mortalidad y peores resultados de enfermedades físicas. Aunque tratamientos que ya existen son tan eficaces para pacientes mayores como para adultos jóvenes, en ocasiones la eficacia con adultos mayores es poco conocida y además tratada. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
personas de 65 años o más. Perdón. Hay una interrupción ahí en la imagen. Por favor, ¿la podrían corregir? En una revisión sistemática de Resende y colegas en 2014, se observó que el mayor tiempo de sedentarismo estaba relacionado con mayor riesgo de mortalidad para todas las causas en adultos mayores. Y también, por otro lado, se observó que algunas actividades sedentarias tienen relación protectora con el estado de salud mental, tales como juegos de mesa, manualidades, lectura y el uso de computadoras. Actividades más activas, menos pasivas y más relacionadas. Buenos días, qué pena, hay una pantalla que nos está impidiendo ver las diapositivas. En datos en población mexicana, se observó que en un estudio de Quirós en 2006. Disculpen, estamos resolviendo eso. Desconocemos el motivo, pero en unos instantes, con gusto, pondremos la presentación del video. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo voy a volver a colocar, ¿eh? Ok, ¿ustedes ya ven correctamente la pantalla? Sí. Sí, Sí, señora. ya se ve. Sí, ya se ve. Está muy Se bien. puede ver completa. En una revisión sistemática de Resende y colegas en 2014, se observó que el mayor tiempo de sedentarismo estaba relacionado con mayor riesgo de mortalidad para todas las causas en adultos mayores. Y también, por otro lado, se observó que algunas actividades sedentarias tienen relación protectora con el estado de salud mental, tales como juegos de mesa, manualidades, lectura y el uso de computadoras. Actividades más activas, menos pasivas y más relacionadas con las funciones ejecutivas y cognitivas. En datos en población mexicana, se observó que en un estudio de Quirós en 2017 y colegas, con 489 participantes entre 60 y 97 años de edad, se observaron percepciones negativas relacionadas con vivencias en la etapa de la vida de la vejez y una mayor percepción de soledad social y familiar. Además, en otros estudios, Saavedra González, colegas, en 2016, se observó en una muestra de 220 participantes, igual o mayores de 60 años, que el 27.7% presentó algún grado de depresión, y adultos mayores con depresión y sin depresión son equiparables entre familias con y sin disfunción familiar. Por ello, de las problemáticas, las intervenciones online dirigidas a población mayor son una excelente alternativa. Un ejemplo aquí es el estudio del sistema mayordomo de Botella y colegas, en el que el sistema mayordomo está compuesto por 3 niveles de implementación: el diagnóstico, terapia y entretenimiento. El diagnóstico incluye el control y estado de ánimo, sistema de alerta e informes de gestión. La terapia incluye entrenamiento para inducir estados de ánimo positivos y memoria de trabajo. Y el entretenimiento incluye correo electrónico, chat, videoálbum de fotos, música, foros de amigos, accesibilidad a Internet. Continuando con ese estudio del sistema mayordomo, se observó en los resultados que los niveles de felicidad y relajación aumentaron significativamente en todas las sesiones después del uso del sistema. Además, que los niveles de tristeza y ansiedad disminuyeron significativamente en todas las sesiones después de utilizar el sistema, y los niveles de humor positivos de los participantes aumentaron significativamente. Esto está en relación con el estudio de Chopic 2016, que un mayor uso de tecnología social está asociado con una mejor salud autoevaluada, menos enfermedades crónicas y mayor bienestar subjetivo y menos síntomas depresivos. Por otro lado, y hablando de la problemática del sedentarismo, se encuentra la intervención Active Plus, la cual está dirigida a estimular actividad física en personas mayores de 50 años. Los participantes, a través de esta intervención, recibían asesoramiento con base a sus respuestas iniciales, y los consejos de la intervención dependían en características de la información personal de los participantes, como por ejemplo lo que es el nivel educativo, características psicosociales como los constructos premotivacionales, motivacionales y postmotivacionales. En concreto, la plataforma ofrecía un tratamiento específico con base a las respuestas que el participante iba entregando
al inicio de utilizar el sistema. Todo esto empieza a dar una pista, que es lo que vamos a centrarnos bastante, que es el diseño centrado en el usuario. El sistema mayordomo también incluyó la evaluación del sistema centrado en el usuario para poder constatar que es una herramienta que pueda ser utilizada con facilidad por los participantes. Pero, ¿qué es el diseño centrado en el usuario en concreto? Lo primero y más importante es entenderlo como un proceso de diseño iterativo. Esto quiere decir que lleva distintas repeticiones, que vuelve en distintos momentos para poder perfeccionarse. Los diseñadores, diseñadoras, se centran en los usuarios y sus necesidades en cada fase del proceso de diseño. Siempre el usuario está contemplado y está constantemente siendo parte del proceso. Los usuarios son incluidos a lo largo del proceso para crear productos altamente utilizables y accesibles para ellos. Y al hablar del diseño centrado en el usuario, es imposible no hablar de Don Norman, este señor que aparece aquí, que también, él incluso dice que ya él es un adulto mayor y que es necesario diseñar para las personas mayores. En concreto, Don Norman, psicólogo e ingeniero, indica que todo diseño debe cumplir con 4 características básicas. Primero que nada, facilitar la determinación de qué acciones son posibles en cualquier momento dentro de la herramienta, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede llevar a cabo, visibilizar las cosas, incluir un modelo conceptual del sistema, acciones alternativas y resultados de las acciones. En concreto, Norman también habla la posibilidad de que el usuario, cuando comete un error dentro del sistema, pueda corregirlo rápidamente y seguir utilizándolo. Facilitar la evaluación del estado actual del sistema, como por ejemplo también evaluar que cuando se hace una acción hay una reacción al respecto. Por ejemplo, él menciona en su libro, que lo agrego aquí, el diseño, The Design of Everyday Things, que utiliza el ejemplo de los semáforos. Cuando se presiona el semáforo y estos no generan una señal y por consiguiente las personas presionan demasiadas veces hasta que ocurre la acción esperada. Si por el contrario se diera algún tipo de respuesta o indicación de que el semáforo está haciendo algo, entonces la persona tendría que presionar constantemente. Y por último, también seguir las asignaciones naturales entre intenciones y acciones requeridas, entre acciones y efecto resultante y entre la información visible e interpretación del sistema. Continuando con la explicación del diseño centrado en el usuario, vemos un ejemplo de Lyon y Corner, que también hablan de Norman, en el que habla que el diseño centrado en el usuario, aplicado a intervenciones psicosociales, se menciona una lista de principios de diseño para garantizar la usabilidad, que sugieren que los tratamientos basados en evidencia bien diseñada deben de incluir los siguientes: brindar a los médicos o al personal de salud y los destinatarios de servicio y otros usuarios oportunidades para desarrollar rápidamente la comprensión o facilidad en su uso, que esto implica la capacidad de aprendizaje. Además, minimizar el tiempo, el esfuerzo y el costo de utilizar el tratamiento basado en evidencia para resolver problemas identificados, que esto es la eficiencia. Además, recordar y aplicar con éxito elementos importantes sin muchos apoyos añadidos, que sea fácil de utilizar sin saturar. Continuando con el mismo estudio, habla también de prevenir o permitir una rápida recuperación de errores o aplicaciones incorrectas, como les comentaba anteriormente, lo que sería la prevención y reducción de errores. También ser considerados aceptables y valiosos en comparación con sus productos disponibles en el mercado, ¿vale? Porque como bien sabemos, actualmente existen y van a existir muchos más productos digitales, intervenciones online, y cómo podemos hacer que las intervenciones basadas en evidencia, esto es uno de los puntos principales, que estas intervenciones basadas en evidencia puedan competir con esas otras intervenciones. Mantener la simplicidad, lo que sería la baja carga cognitiva, y estar diseñados ante todo para adaptarse a su contexto de uso y aprovechar limitaciones naturales. Por otro lado, tenemos un ejemplo, otro concepto llamado Person-Centered Care o atención centrada en la persona, que está relacionada pero no es exactamente lo mismo y es importante diferenciar. En este ejemplo, la atención centrada en la persona es que los valores y preferencias se obtienen y una vez expresadas guían los aspectos de atención médica. En concreto, esto tiene que ver con el tratamiento médico y apoyando sus metas realistas de salud y de vida
y se logra la atención centrada en la persona a través de una relación dinámica entre los individuos y otras personas que son importantes para ellos y los proveedores relevantes, ¿no? Y la colaboración informa la toma de decisiones en la medida que el individuo desea. Entonces, es involucrado dentro del proceso de su tratamiento y está muy relacionado con User-Centered Design, pero no es exactamente el objetivo. Entonces, volviendo al diseño centrado en el usuario, vemos una herramienta para población mayor en el que se aplicó el diseño centrado en el usuario. Y aquí se explican los pasos que llevaron a cabo Vermeulen y colegas en 2013, que fue primero selección de usuarios representativos, posteriormente análisis de los usuarios y su contexto, identificación de los requerimientos de los usuarios, desarrollo de la interfase, la evaluación de la interfase en el laboratorio y por último el desarrollo final del prototipo. Los resultados de esta intervención, de esta plataforma, es que los participantes calificaron las habilidades del sistema de seguimiento y retroalimentación con una puntuación media de 5.2 y las entrevistas revelaron que la mayoría de los participantes les gustó usar el sistema y apreciaron que indicaba cambios en su funcionamiento físico. También observaron, y muy importantemente, que la usabilidad se vio influenciada negativamente por algunos errores técnicos, que esto es importante también que se reporte. Otro estudio de diseño centrado en el usuario, de Willard et al., llevaron a cabo estos pasos. Nótese la diferencia, cómo se reduce la cantidad de pasos de un estudio a otro, y esto no significa exactamente que sea algo positivo o negativo. En este estudio se habló de necesidades de los usuarios como primer paso, posteriormente un prototipo de una plataforma y por último testear el prototipo de la plataforma. Este estudio también se centrado en población mayor. Y los resultados que se obtuvieron es que llevó a cabo un proceso iterativo de modificaciones que dio como resultado un concepto de software interactivo, una PC estándar con 11 funciones. Las funciones de contacto, servicios y mensajerías fueron con mucho las de uso más frecuente, son las que utilizaron más frecuentemente. Y el uso estuvo en su punto más alto durante las 2 primeras semanas de la prueba y posteriormente disminuyó constantemente. Además, la mayoría de sujetos, el 94% de los participantes, evaluaron positivamente la usabilidad de la plataforma. Como podemos ver en estos dos ejemplos, hay discrepancias entre unos estudios y otros en cómo lo utilizan, cómo lo presentan, ¿no? El diseño centrado en el usuario. Es un tema que no se ve comúnmente en las intervenciones online, no es tan frecuentemente verlo, y eso es problemático. Muchos de los artículos publicados que lo mencionan lo presentan de una forma u otra, no hay un consenso en general de cómo se debe llevar a cabo, aunque Don Norman es muy claro en cuáles son los pasos y los procesos que se deben de incluir. Y la cantidad de artículos con intervenciones online y centradas en diseño de usuario en México son escasas. Cuando hablamos de manera general de qué existe en cuanto a diseño centrado en el usuario, en el mundo son limitados, no son tantos, pero en México ahí todavía vamos a mucho más escaso. Todo lo que estamos viendo relacionado al diseño centrado en el usuario se podría y deberían de aplicar intervenciones de todo tipo con población mayor para que estas puedan ser, como hemos visto, fácilmente de utilizar, que las personas se puedan adherir más fácilmente a la intervención y puedan obtener los beneficios que estamos viendo en intervenciones anteriores que pueden ofrecer para las problemáticas que ya veíamos también al inicio. Paso a presentar 2 intervenciones, las cuales están centradas en el diseño centrado en el usuario y en concreto User Experience, UX, en las cuales soy el director de estas 2 intervenciones y además soy un diseñador UX certificado, en el cual pues este proceso se llevó a cabo de una manera esquemática, de una manera importante para que se pueda cumplir con esos puntos. Tenemos aquí un artículo ya publicado en Frontiers Psychology y tenemos otra plataforma que recién acabamos de lanzar en julio 2021 y lo cual están recabando datos. Aquí podrán encontrar en el artículo todo el proceso de cómo se llevó a cabo la fase de UX y todo lo que implicó toda esta parte similar, pero con mucho más detalle que los ejemplos anteriores que estábamos viendo, porque se incluyeron herramientas como por ejemplo lo que es Card Sorting, en el cual estuvimos evaluando las posibilidades, la información de la estructura de la información de los participantes directamente, de cómo les gustaría encontrar la intervención. Entre otras herramientas, les recomiendo lo revisen a detalle este artículo también. Y esta intervención, por supuesto,
centrada, o sea, en este aspecto del diseño centrado en el usuario, ¿vale? Entonces, principalmente aquí pueden encontrar el perfil de la intervención en Behance, que es una herramienta, una página en la que suelen subirse portafolios de UX con todos los prototipos, y ahí viene detallado, incluso al final de la página viene el prototipo, el cual se puede interactuar, que no es la página tal cual, sino es un prototipo en el cual estuve trabajando, el cual estuve diseñando, y que al final este prototipo se entregó al el desarrollador. Esto tiene una serie de ventajas, que es que el desarrollador no tiene que partir desde cero para realizar la intervención, y esto ahorra costos muchísimo. No tenemos que identificar los problemas cuando la intervención ya existe, sino que los podemos identificar desde antes y corregirlos. En Duelo COVID tenemos una muestra de 258 participantes con 60 años o más, de los cuales 67 fueron hombres y 221 mujeres, y tenemos participantes de varios países. Eso también habla de la facilidad de uso, lo desarrollada, lo bien diseñada que está la plataforma, al punto de que incluso aunque estaba diseñada para población mexicana, al ser una intervención abierta, mucha gente de otros países entró y la utilizó. En concreto, tenemos gente de México, de Argentina, de Colombia, de España y de Estados Unidos. Por supuesto, mucho más de México. ¿Qué es lo que considero yo que las futuras interdirecciones deben de tener? Bueno, primero que nada, incrementar las intervenciones online en México en población mayor. Eso es lo que se necesita hacer en un principio, llevar a cabo más intervenciones con población mayor, visto los beneficios que se han observado en otros países. El diseño centrado en el usuario no es un accesorio, no debe ser considerado como un extra, debe ser una necesidad, se debe contemplar desde un principio para que la intervención pueda ofrecer los mayores resultados posibles en beneficio del participante. Más intervenciones centradas en el usuario a nivel global, eso es lo que considero que se van a llevar más a cabo, y se deben de unificar también requisitos y aspectos del diseño centrado en el usuario. Como hemos visto anteriormente, en algunos estudios se presenta de una forma, en otros estudios de otra. Y también que estas intervenciones sean abiertas, que sean directamente accesibles en todas partes, que no haya un control para ver quién tiene acceso o no, obviamente cumpliendo con criterios de inclusión y exclusión, pero que a fin de cuentas las plataformas, las intervenciones puedan llegar a la mayor cantidad posible de gente y beneficiar. En caso de que sea la necesidad, en caso de que sea el idioma el que puedan utilizar y en los países estén aceptados estas plataformas. Esta es la bibliografía utilizada para esta presentación. Muchas gracias, doctor Alejandro Domínguez, por su intervención valiosa con un gran horizonte de información. Entonces, vamos a continuar con la presentación del licenciado Obed Enoch Torrealba. Recordándoles, asistentes, por favor, vayan formulando sus preguntas para cada uno de los ponentes, poniendo obviamente para quién va dirigida. Vamos a esperar un momentito. Todo es una gran cantidad de análisis y estudio, ¿verdad, doctor? Todo ese tipo de resultados que nos arrojó, pues obviamente sí llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero, ¿cierto? Perdón, ¿para quién va la pregunta? Doctor Alejandro, le comentaba en lo que nada más abre la presentación. Sí, de hecho, uno de los aspectos positivos del diseño centrado en el usuario y al evaluar la herramienta previamente, al llevarla a cabo, se ahorran costos. O sea, de hecho, tenemos 3 plataformas durante el tiempo de COVID y el financiamiento fue relativamente
básico, sencillo. Dos de esas plataformas son financiadas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en términos de los costos técnicos para que el sistema se llevara a cabo, pero el ingeniero, el desarrollador, no empezó desde cero con la plataforma, o sea, en lugar de pedirle, ok, que tenga este menú, que tenga estos colores, etcétera, ya se le da los planos, y eso le hace mucho más fácil trabajarlo, y es por eso que durante la pandemia pudimos poner estos 3 sistemas en concreto, pero sí, definitivamente, doctor Marco Antonio, es una cantidad de trabajo grande que se requiere en tiempo, y sobre todo el tema de duelo COVID, al ser una urgencia, de que mucha gente perdió a muchas personas en un tiempo muy reducido, pues la probabilidad de duelo complicado está muy latente, y por ello la plataforma tiene muchos usuarios. Muy interesante, muy interesante. Vamos a ver si ya podemos continuar con... Sí, permítame tantito, maestro. Perdón. Mil disculpas. Sí, no se preocupe. La computadora como que no quiere trabajar en sábado. Suele suceder, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras tanto, en lo que lo ponga la presentación, le interrumpo así de seco cuando se ponga. Me están comentando algunas cosas, veo algunos comentarios y creo que mientras tanto se pueden ir respondiendo. ¿Está bien? Adelante, por favor. Gracias. Preguntan, ¿dónde podemos acceder a los prototipos de diseño? Vale, como les comentaba, los prototipos se encuentran en Behance. Ahora, en un momento busco los enlaces y se los pongo aquí en el chat. Esta herramienta de Behance es un tipo de herramienta que está más enfocada a diseño, ¿vale? Y diseño, tenemos que repensar la palabra, porque a veces pensamos que diseño es solamente diseño gráfico o algo por el estilo, y realmente diseño es todo lo que tú diseñas. O sea, directamente esto, plataforma, crear desde cero, prototipos, hacer en papel y que exista, eso es diseño. Entonces, les comparto los enlaces y pueden ver el prototipo, cómo se interactúa con una herramienta que se llama Figma. Con esta herramienta pueden crear estos prototipos, no solo de páginas web, sino también de aplicaciones de celular y otros tipos de herramientas, y pueden interactuar cómo va a ser el movimiento dentro del prototipo. Entonces, creas este prototipo, después lo evalúas con el usuario y identificas lo que le llaman en UX pain points o puntos de dolor, en los cuales la gente se atora, donde dice, no sé qué hacer, no sé cómo avanzar de aquí. Bien, perfecto, porque en ese momento es cuando te das cuenta en dónde debes de corregirlo y debes de hacer cambios, y no que esto ocurra cuando la herramienta ya existe, porque cuando la herramienta ya existe, se puede cambiar, pero eso requiere tiempo y ahora también más dinero. O sea, el ingenieras que estén trabajando en esto, pues tienen que volver a entrar, corregir todo eso. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro. Entonces, damos continuidad con... Sí, muchas gracias. Una disculpa. No, Ahí no, solo, no, maestro, ¿me confirma que ya se vea bien la pantalla? Sí, se está viendo perfectamente bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Encuentro de carrera de gerontología, por la invitación. Un gusto, mi nombre es Obed Torrealba, soy administrador de empresas, soy chileno y quiero partir dando las gracias por la invitación a este encuentro de carrera de gerontología, por la invitación. Soy hoy día representante de la organización de la iniciativa Mayor Digital Sin Barreras, iniciativa que está iniciando su foco en Chile y que es un conglomerado de organizaciones privadas, fundaciones, iniciativas particulares, en las que estamos enfocados en acortar la brecha digital. En primera instancia, yo llevo 4 años trabajando en iniciativas de innovación social, justamente en la eliminación de la brecha digital, y como les comentaba, siendo parte de estas iniciativas, es que estamos justamente trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Así fue como en diciembre del año pasado, producto del COVID-19 y producto justamente de este efecto del mundo privado, pero por sobre también el Estado, de digitalizar aceleradamente distintos procesos, distintos requerimientos y por sobre todo la vinculación que tenían con el segmento adulto mayor, vimos reflejado un deterioro en la percepción, en la actividad y en la soledad principalmente de los usuarios de cada uno de los proyectos que nosotros
habíamos desarrollado. Así fue como nos dimos a la tarea de ver cómo podíamos sociabilizar, cómo podíamos nuevamente retomar nuestras actividades de carácter cotidiano, ahora en un formato 100% digital. Nos percatamos de que necesitábamos identidad digital, necesitábamos tener una cuenta de correo electrónico, necesitábamos tener herramientas digitales de usabilidad, teníamos que tener manejo de TICs, teníamos que usar redes sociales, teníamos que saber conectarnos a Internet y a sus distintas plataformas en pos de no mantenernos aislados o haciendo trámites en las calles o solos en nuestros hogares sin poder tener vinculación. Porque finalmente la protección del COVID no es necesariamente igual a mantenernos aislados. La distancia social no tiene que ver con no mantener una vinculación digital, gracias a la tecnología que nos permite justamente eso. En este proceso nos vimos la necesidad de pedir ayuda, de tocar puertas, de entender qué es lo que estaba sucediendo en el medio y por sobre todo dimensionar y enfrentarnos a los paradigmas, cómo nosotros, organizaciones que éramos competencia, nos podíamos reunir, cómo nosotros podíamos trabajar en conjunto en pos de nuestros usuarios, nuestros adultos mayores, enfrentar paradigmas y el miedo al uso de las tecnologías, por supuesto. Así fue como en diciembre, como les comentaba, el año anterior, empezamos a reunirnos de manera recurrente todos los viernes, y de ese proceso es que surgió y está desarrollando hoy día Mayor Digital, esta iniciativa que busca, por un lado, crear una comunidad online y, por supuesto, que cada uno de nuestros usuarios vaya adquiriendo competencias en función de los conocimientos, del autoaprendizaje y la vinculación que va generando con el medio y entre ellos mismos en la usabilidad de la tecnología. Aquí tenemos iniciativas como Jubilar, como Actualízate, como Fancy TV, Fundación Adultos Mayores Chile, Activos Mayores, Socialmente Activos, Big Like It, Margaret Siglo XXI, Jubilar. Todas estas iniciativas han estado disponibles para poder trabajar en conjunto en pos del adulto mayor. Así es como partimos en una primera instancia desarrollando departamentos que estuvieran enfocados en 5 áreas importantes. El primero, un departamento de investigación que nos pudiese levantar data y entender qué es lo que estaba ocurriendo, en particular con cada uno de nuestros usuarios. En segundo lugar, un departamento de comunicaciones que nos permitiera mostrarle al resto lo que estábamos desarrollando de forma interna. Por supuesto, un departamento de gobernanza, puesto que aquí hay muchas personalidades jurídicas y sería complejo la toma de decisiones frente a algunos requerimientos o necesidades que surgieran en el camino. Un departamento de intervención que nos permitiera poder salir desde nuestras organizaciones y poder intervenir los distintos territorios de manera física o en este caso 100% online, y por supuesto un departamento de incidencia que estuviese revisando qué es lo que estaba ocurriendo en el medio y poder poner atajo a situaciones o encontrar oportunidades dentro del ecosistema en cuanto a financiamiento, requerimientos en particular, nuevas políticas públicas o intervenciones privadas que estuviesen, que pudiesen ser de oportunidad justamente para el adulto mayor. En este proceso, nuestro propósito y lo que hemos construido en particular tiene que ver con desarrollar una comunidad mayor digital que promueva una inclusión de las personas mayores en el uso de las TICs, por supuesto, que fomente el aprendizaje continuo, que es sumamente necesario en toda etapa de nuestra vida, y por sobre todo, creo un elemento muy importante en este segmento, es aportar a su autonomía, porque finalmente son personas individuales, con derechos individuales y que tienen toda la necesidad, el requerimiento de enfrentarse de manera individual y sola y autónomamente al uso de las tecnologías, donde puedan tomar sus decisiones, sin tener necesariamente a alguien al lado que le esté coartando su libertad, su búsqueda o simplemente el entender o participar de estas nuevas tecnologías. Creando, por supuesto, en este proceso, redes de vinculación entre los adultos mayores y con otras personas y en otras organizaciones, en pos de un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable, como ustedes muy bien mencionan. Dentro de la oportunidad de trabajar en red, obviamente la vinculación de las organizaciones ha sido sumamente importante para nosotros.
En primer lugar, porque hemos maximizado impacto. En segundo lugar, porque hemos mejorado nuestros equipos multidisciplinarios, puesto que tenemos distintas expertices. Tenemos profesionales del área de la salud, hay psicólogos, hay kinesiólogos, hay gente del área de la administración, tenemos bioquímicos, tenemos docentes, tenemos gente del área más técnica o del área social, del área del diseño. Entonces, todas este desarrollo mancomunado nos permite finalmente entregar un mejor producto o servicio. Y algo que también para nosotros nos llena de orgullo, que es entender que no solamente debemos desarrollar equipos multidisciplinarios, sino que intergeneracionales. Eso es sumamente importante para nosotros. Y eso también lo llevamos a cabo en los procesos y en las organizaciones que tenemos de forma individual. Aquí destacamos 3 cosas súper importantes: el aprendizaje continuo, la creación de redes y la autonomía, por supuesto. Eso es el foco que nosotros tenemos como Mayor Digital. Dentro de las propuestas de trabajo que quisimos desarrollar, nos planteamos 3 iniciativas. Primero, desarrollar un programa de competencias integral sociodigitales que permitiera a nuestros usuarios y a las personas que pudiesen participar de ellas poder adquirir ciertas herramientas para poder navegar en Internet de forma tranquila, por supuesto, de forma autónoma. Desarrollar también una campaña de identidad digital, puesto que si yo no tengo una cuenta de correo electrónico, en estricto rigor no existo para el sistema. Y por supuesto, lo que más nos importa es promover el vínculo entre las personas mayores, y justamente para eso tenemos que generar y promover iniciativas de encuentro latinoamericanos, sudamericanos, iberoamericanos, mundiales, si fuese el caso, si fuese posible, y para eso también estamos trabajando en procesos de vinculación internacional. Así es como en junio y julio de este año partimos desarrollando nuestro primer taller online para personas mayores, en donde en 2 sesiones semanales estuvimos trabajando en diferentes competencias. Revisamos la usabilidad de Zoom, aplicaciones que eran básicas como WhatsApp, la importancia en este caso de las habilidades psicosociales para enfrentar las tecnologías, ciberseguridad. También vimos divertimento, cómo a través de Internet podíamos viajar por el mundo y conocer otros países. También estuvimos participantes que estuvieron trabajando sobre cómo la música y el impacto que este tiene sobre nuestra vida. Por ejemplo, la importancia de la radio online o la radio tradicional, o cómo finalmente la usabilidad de plataformas como YouTube finalmente nos alivian el día a día en cuanto a conocimiento, aprendizaje, o simplemente el compartir y aprender nuevas cosas o pasar un momento agradable. Esta es justamente una de las imágenes que tenemos de uno de los encuentros que estuvimos realizando, donde en particular lo que más le llamó la atención a nuestros asistentes, a nuestros usuarios, es que finalmente agradecían el espacio en donde podían compartir y no estar solos. Eso es sumamente importante. Se nos dio justamente en estas plataformas, en estas actividades de capacitación, adultos mayores de 60, de 80, de 90 años, gente que por primera vez estaba y participaba de una reunión online, por primera vez en su vida. Como así también personas que querían saber sobre inteligencia artificial y qué sucedía con eso, o la nueva conectividad 5G, que entiendo Chile durante esta semana está dando inicio a las primeras licitaciones en las telcos justamente para poder activar la señal 5G, la banda 5G. Aquí nosotros vemos reflejado que finalmente en conjunto nuestras iniciativas individuales con nuestros usuarios, pero también en conjunto creamos y está el espacio para poder crear una comunidad online, una comunidad que permita la inclusión digital, que permita la integración justamente del adulto mayor a seguir una vida cotidiana, pero ahora en este mundo virtual. Dentro de los proyectos que han sucedido producto de esta conjunción de trabajo colaborativo, hoy día tenemos a José Octavio, un adulto mayor colombiano, chef de profesión, que está trabajando, desarrollando talleres vía Zoom, justamente sobre alimentación saludable, en vinculación con una universidad local de Chile. Así también el caso de Ivonne Araya, de 60 años, ella es terapeuta, y justamente de la mano de uno de los proyectos que participan
Mayor Digital están trabajando sobre el emprendimiento de su negocio y sacarle el mayor provecho posible a las plataformas virtuales a través de la telemedicina, la teleatención. Por supuesto, también el divertimento es sumamente importante. Se han desarrollado clubes de lectura y como ustedes pueden ver en la imagen, ya desde agosto están trabajando y son varios participantes que están ahí. Y ya lo que es importante, si se fijan, José Octavio también participa del club de lectura. ¿Eso qué significa? Que no solamente le está dispuesto a entregar, sino que también desea recibir información, compartir en este mundo virtual. Yo en mi caso estoy trabajando también en un proyecto en particular, Encima Robot, que está enfocado justamente en apoyar la escolaridad en la primera infancia y estamos trabajando para poder llevarlo a convertirlo también en un asistente virtual, en un robot social que pueda colaborar en apoyo a distintas iniciativas con los adultos mayores. Dejo acá el caso de Juana Álvarez, un caso de éxito. Ella es una adulta mayor, Juanita de 78 años, pedagoga, trabajadora social de profesión, hoy en día ya levantó su canal de YouTube, donde justamente está generando algo que es sumamente importante en la adultez, la trascendencia, poder entregar todo ese conocimiento, todo ese bagaje, a través de videos de enseñando a bailar salsa, interpretación en acordeón, y está a las puertas de poder desarrollar también, de poder lanzar en la estructura digital su autobiografía digital, que son elementos sumamente importantes para ello, y eso tiene que ver con cómo vamos cortando barreras, cómo vamos cortando prejuicios en el uso de las tecnologías. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque finalmente la sociedad está cambiando y probablemente lo está haciendo más rápido de lo que nosotros somos capaces de entender y dimensionar. En Chile, la Fundación BTR, que es parte de una telco nacional, levantó entre sus clientes una encuesta, una radiografía digital que ellos llamaron, en donde es muy llamativo algunos de los indicadores que están aquí, en donde dice que el 86% declara que el Internet les permite acceder a conocimientos que no tendrían acceso de otra forma. O sea, finalmente el uso de las tecnologías también nos permite democratizar el acceso a la información, el acceso a tomar una mejor decisión. Por ende, es sumamente importante estar empoderados en el uso de estas tecnologías. 8 de 10 dicen que quieren continuar haciendo trámites digitales. Y en el caso de ustedes, que son profesionales del área de la salud, probablemente esto ya es una realidad y debemos entenderlo así. La telemedicina llegó para quedarse. No estoy 100% seguro si puede reemplazar una evaluación presencial, pero sí las tecnologías que están disponibles ya lo permiten de esa forma. Ahora, ¿qué es importante dimensionar? Estas evaluaciones, estas radiografías, estas encuestas son acotadas a un grupo en específico, porque ¿cuál es la realidad? La realidad de nuestros países. Yo vivo en una zona de campo, en una zona rural, donde finalmente tengo muchos vecinos y vecinas adultos mayores que están solos en sus hogares, donde la señal de internet, donde la cobertura, donde el acceso a la tecnología no es el más prudente e importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta dinámica de procesos? Acá lo que ocurre es que finalmente los adultos mayores aún poseen y mantienen una brecha digital y nosotros debemos ser conscientes de ella para poder trabajarla. Ya el Banco Mundial nos está hablando de ojo y cuidado, que la digitalización y la brecha de esta misma puede exacerbar las desigualdades. ¿Y cómo podemos trabajar justamente para disminuirla y que ella no sea un efecto negativo en sus pacientes justamente? En cómo el Banco Mundial está diciendo podemos ya estar desarrollando pobres digitales. Bueno, si no tienen acceso a la salud por un tema de distancia geográfica, por acceso económico, es justamente el Internet una tremenda oportunidad para poder atender a todos aquellos pacientes que por distancia, por tiempo, por acceso a cobertura, el sistema público-privado al cual no pueden tener acceso. Así que la invitación es justamente a eso, a poder entender cuáles son los nuevos requerimientos de los nuevos profesionales 2.0 que se definen a eso. Aquí en las imágenes les dejo el caso de Sora, que es un robot europeo que está trabajando en diferentes centros de medicina. Él es un asistente virtual, un robot social, como se define, y que
justamente revisa parámetros, mide exámenes, solicita información a sus usuarios y pacientes. Tenemos también el caso del robot social que está levantando Amazon, y por supuesto lo estamos desarrollando aquí en Chile con Cima Robot. Esto también tiene que ver con cómo nos vamos a enfrentar a los nuevos pacientes, a cómo ustedes en su área de trabajo también deben entender de que la digitalización está y tenemos que sacarle el provecho pertinente, pero recordando que finalmente detrás de una pantalla, detrás de un robot, tenemos un paciente, tenemos un individuo, tenemos un adulto mayor, y es necesidad no solamente de ustedes, es obligación también nuestra, del mundo público y privado, poder generar en conjunto una mejor sociedad. Y eso se hace simplemente trabajando en pos de un envejecimiento activo, de un envejecimiento saludable, aportando a que los adultos mayores sean cada día más autónomos, aportando a la creación de nuevas tecnologías que permitan que ellos también estén en red. Y obviamente en el área de expertise de trabajo de ustedes, que estas tecnologías colaboren y no discriminen a nuestros adultos mayores. En Chile hemos tenido casos un poco nefastos. Doy el caso en particular de un consultorio local que lamentablemente desarrolló tecnologías muy particulares, no fijándose en el diseño de estas mismas y no entendiendo a su usuario final, en donde el agendamiento de las citas se hacía a través de mensajerías de texto, y gran parte de los adultos mayores no era el dueño de esos equipos telefónicos en donde se enviaba la información, o las instrucciones se mandaron en el mismo mensaje y ellos no sabían, no entendían dónde estaban esas instrucciones. Entonces, es sumamente importante que en todos estos procesos de digitalización tengamos claro quién es nuestro usuario final y cuáles son los requerimientos que ellos tienen. Existen adultos mayores que han sido parte y han creado estas tecnologías que tienen en estas imágenes, pero hay otros que tienen miedo al uso de ellos y no confían en la aplicación y en la usabilidad de estas nuevas herramientas que están disponibles. Los invito a que en conjunto sigamos trabajando justamente a poder abrazar estas tecnologías, puesto que no existe un profesional en ningún área de trabajo que no haya tenido algún chascarro, alguna dificultad, o simplemente haya pasado un mal momento por no saber usar estas nuevas tecnologías. Por mi parte, ha sido un agrado ser parte de esta iniciativa. Un abrazo gigante desde Chile y quedo 100% a disposición. Muchísimas gracias, licenciado Obed, por su excelente ponencia, muy interesante. Entonces, pues damos inicio a nuestra sección de preguntas, ¿sí? Por cuestiones ahora sí de que nos queda poco tiempo y tenemos en espera otra ponencia. Entonces vamos a irnos de una forma muy dinámica. Y para el doctor Pedro Montejo nos preguntan, ¿qué otros diagnósticos podemos obtener con la plataforma y tecnología desarrollada? Bueno, pues actualmente los diagnósticos son únicamente de screening, que también vale para la consulta, y el diagnóstico es diagnósticos de persona sana, deterioro cognitivo leve y demencia. Esos son los 3 diagnósticos que damos actualmente. Se está trabajando también en diferenciar pues, algunos tipos de demencia, por ejemplo, demencia semántica y otros tipos también que habría probables de demencia, pero que siempre es más complicado. Debemos tener en cuenta que estamos hablando siempre de diagnóstico. Bueno, no exactamente diagnóstico. Un elemento como una prueba lo que puede dar es un probable caso diagnóstico. El diagnóstico realmente debe hacerse por el profesional, que debe juntar los resultados de diversas pruebas y entonces él, con su juicio, mediante historia clínica, conversación con familiares, analítica, pruebas de imagen y demás, ya dar el juicio clínico o bien el diagnóstico final. Pero tenemos esos 3 diagnósticos que creemos que es algo como muy importante y realmente, bueno, pues yo llevo muchos años, por ejemplo, trabajando dentro de este mismo espectro de sano deterioro cognitivo leve y demencia, y realmente te das cuenta de que en multitud de casos no puedes distinguir entre unos y otros, los que están en la persona sana que tiene alteraciones de memoria por la edad del deterioro cognitivo leve, y tampoco el deterioro cognitivo leve a veces de la demencia.
porque bueno, realmente se diferencian entre estos dos últimos, pues si hay alteraciones en la vida diaria, alteraciones funcionales, y eso también se está incluyendo ya en el programa. Y eso es lo que hacemos ahora. También está ya muy avanzado el diagnóstico de depresión, no depresión, mediante también un juicio con un análisis a través del habla, que con numerosos análisis acústicos pues se puede llegar a ese diagnóstico y se están haciendo ya trabajos de campo en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor Pedro Montejo. Más que contestada la pregunta. Para el doctor Alejandro, nos tiene una pregunta sobre ¿y qué sucede con los adultos mayores que tienen dificultades, ya sean auditivas y o visuales? Además de la dificultad que a veces se presenta en el adulto mayor para el manejo de la tecnología. Muy bien, esa es una muy buena pregunta y que directamente por el tiempo disponible que hay, porque es todo un mundo el tema de UX Design, es todo un mundo el tema del diseño centrado en el usuario, pero hay una palabra, un término que responde a esa pregunta, que se llama diseño inclusivo. El Inclusive Design habla de cómo se puede involucrar a personas mayores, adultos mayores y a personas también con discapacidades en las herramientas digitales, de cómo se puede llevar a cabo y centrar este diseño en ellos. No hay que confundir con el diseño universal, que tiene que ver con que todo mundo pueda tener acceso, sino que este va un poco más enfocado en esta línea en concreto. Se lleva a cabo todo un proceso diferente, pero se tienen casos de éxito, bastantes, de hecho en el día a día, se podrán haber dado cuenta que ahora se pueden comunicar más fácilmente con sus adultos mayores, que se pueden comunicar incluso por chat, no sé si lo han notado ya, por algunos medios de comunicación, y esto es gracias a User Experience, porque se hicieron pruebas y se validaron cómo tenían que hacerse los ajustes para que fuera más predecible. La forma en que escribimos en el celular, por ejemplo, dónde está acomodada toda la información no es al azar, está dirigida de una forma, de que al momento de que abres la pantalla y cómo te aparecen las letras de una parte, puedas escribir más con el pulgar cierta forma y que puedas enviar los mensajes de esta manera. ¿Por qué no viene el envío de mandar el mensaje en la parte de arriba? Porque no es práctico. Entonces, a fin de cuentas, todo esto está muy relacionado con lo que es diseñar para adultos mayores. Como les digo, es un mundo bastante grande, pero esa es la palabra clave. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. También hay una pregunta para el licenciado Obed. ¿Qué opción o alternativa, creo que va también como un poquito de la mano con lo que nos contaba el doctor Alejandro, qué opción y alternativa se puede considerar cuando se tiene una actitud negativa por parte de personas adultas mayores hacia la tecnología? Perfecto. Bueno, la verdad es que hay tres elementos que creo que son importantes y en nuestra experiencia, y creo que justamente como lo menciona Alejandro, tiene que ver con eso, con la experiencia usuario. En particular, nosotros trabajamos con tres cosas. Primero, el desarrollo de empatía necesario con cada uno de nuestros usuarios. Lo segundo, que el concepto del aprender haciendo es sumamente importante y tener considerado en ese proceso el aprendizaje por error, que es una de las grandes trabas que tiene un usuario al uso de las tecnologías, que finalmente tengo miedo a equivocarme. El error no es un problema, es parte del proceso de aprendizaje. Y lo tercero, que creo que es bastante importante también a considerar, tiene que ver con la intergeneracionalidad de la intervención que uno pudiese tener. No es lo mismo cuando yo me enfrento a una capacitación, a la formación de alguien que tiene la misma edad que yo, o cuando intervengo en un mismo proceso y veo que hay distintos niveles de aprendizaje. Eso permite bajar barreras, bajar principalmente ansiedades, ya que abrazo de mejor forma los contenidos que yo voy recibiendo. Muchísimas gracias, licenciado Obed. Más que contestadas las preguntas. Desgraciadamente, el tiempo nos llegó. Ya estamos en el cierre. Esto para obviamente dar comienzo a la siguiente. Agradeciendo a los tres expertos ponentes que tuvimos el día de hoy, por parte de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá, perdón, su servidor.
podemos concluir que agradecemos la mirada ampliada que hoy nos han compartido nuestros invitados. Este tema, además de interesante, nos resultó provocador y nos ofrece posibilidades prometedoras para desarrollarnos en nuestra práctica continua profesional. Agradecemos mucho todas las aportaciones que nos han hecho, todas esas dudas que también nos dejan, y eso obviamente que nos orilla a seguir pensándole y a seguir indagándole, obviamente, sobre nuestra área a la cual nos dedicamos. Agradecemos mucho la participación de todos los asistentes, agradecemos otra vez a la aportación que nos han dado nuestros expositores. Muchas gracias por todo. Gracias, maestro Marco Antonio, por ser parte de esto. Muchísimas gracias, Obed, Alejandro, doctor Pedro, bienvenidos. Saben que el Centro Universitario de Tonalá es su casa y en algún momento los esperamos por acá. Me voy a permitir dar nada más unos mensajes. Ahorita en esta misma sala se va a llevar a cabo la mesa COVID-19 y gerontología. Para quien guste quedarse, puede seguir en este enlace, y si van a acudir a otra mesa, recuerden que tenemos calidad de vida y la mesa de debate, el profesional de la gerontología, por si quieren integrarse en esas otras mesas temáticas. Además, aquí en el chat les coloqué las ligas para que visiten la página del Congreso. Ahí van a encontrar los carteles científicos que enviaron y fueron seleccionados para poder ser evaluados aquí y presentados, así como los eventos culturales, ¿sí? Podrán ustedes disfrutar del ballet folclórico de la universidad, de la filarmónica. Ojalá tengan la oportunidad de verlos para que, bueno, vean un poquito de todos los aspectos culturales de nuestro país y sobre todo de Jalisco. Muchísimas gracias por su participación. Seguimos adelante con las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Que tengan excelente fin de semana. Gracias igualmente.